Hola, hará hace unos 20 años que en un libro llamado Filosofía de las Matemáticas, Estructura y Ontología, Stuart Shapiro nos trató de convencer de que la ontología de las matemáticas consistía de estructura y que la manera en cómo llegábamos a tener conocimiento de esas estructuras eran las definiciones funcionales o definiciones informáticas o definiciones en términos de teoría de conjuntos o en términos de teoría de las categorías. Cuando transponemos esto al campo pedagógico, si quisiéramos hacer tal cosa, que es lo que a final de cuentas terminan por hacer la mayoría de los pedagogos, tendríamos que enseñarle a los muchachitos cómo hacer una definición teórico-conjuntista y cómo con ella localizar una estructura en las matemáticas o cómo utilizarla para definir una estructura en matemáticas. Bien, esa es más o menos la idea que tiene Ricardo Cantoral en este libro. No utilizar la filosofía de Shapiro, porque esa es de hace 20 años, sino que Cantoral en este libro va a hacer una descripción muy interesante, por otra parte, de que las pedagogías de la matemática están prácticamente calcadas sobre las filosofías de las matemáticas y de ahí derivan sus errores. Y él propondrá una teoría nueva a la que llama socioepistemología de las matemáticas. Vamos a empezar hablando de lo que él encuentra como errores en las filosofías de las matemáticas traspuestas a pedagogías de la matemática. La primera que trata de explicarnos es la pedagogía que él llama formalista. Esa pedagogía se va a basar en esto. P implica Q. Abajo tenemos la proposición cuantificada. Para todo X, f de X implica g de X. En el formalismo, los conceptos claves son los de deducción, los de rigor y los de forma. La forma deductiva del proceso de la enseñanza de las matemáticas. Le enseñamos a los muchachos a hacer deducciones. Él dice que eso es un error, porque dejan fuera muchos de los problemas cognitivos que tienen los muchachos, que no han estabilizado un conjunto muy amplio de conceptos que cuando se hacen este tipo de demostraciones ya se tienen o supuestamente ya tiene el docente, quién sabe si el docente las tenga. Bueno, él le llama formalismo, quizá no sea exactamente formalismo, porque quien realmente definió la matemática como el conjunto de las proposiciones de la forma P implica Q fue Russell, Bertrand Russell, en este libro, Los principios de la matemática. Esta es la traducción de Juan Carlos Greenberg, una muy buena traducción. En la primera página hace la definición. Es el origen del programa logicista que será llevado a su conclusión no en este libro, este lo tienen muchos, esta es la Principio de Matemática hasta 56. Es la versión resumida. La versión alargada es este. Este es el volumen 1 de 3. Este es Principio de Matemática hasta 98. Es el doble que aquel. Es el primer volumen de 3 igual de gruesos. Como ustedes recordarán, Principio de Matemática es un tratado de análisis matemático riguroso. Como ya comenté en algún video previo, el rigor en las matemáticas es una herencia del siglo XIX. La lógica se alía con las matemáticas, dijo Lakatos, y eso fue lo que originó los programas del formalismo, el intuicionismo y el logicismo. Pero todos ellos tenían como trasfondo un movimiento que inició Karl Weierstrass, en el que trataba de darle rigor al análisis, porque había muchos teoremas que carecían, que eran falsos. Había muchos teoremas falsos que se daban por buenos y que tenían una demostración, pero una demostración no rigurosa porque no explayaba completamente todas las premisas. En pocas palabras, el programa del rigor en las matemáticas es como, si lo transponemos a términos pedagógicos, como intentarle enseñar a los niños a que tengan en cuenta todas las hipótesis dentro de una demostración y que tengan por base la deducción, no la intuición, no lo que ven sus ojos, sino lo que intelige su mente.
Ese programa tardó muchos años en imponerse en el mundo de las matemáticas y sigue siendo un problema. De hecho, los pedagogos lo descartan. Ese programa es para niveles superiores. Pues bien, el otro programa pedagógico que critica Cantoral es el programa que podríamos llamar del intuicionismo o de la heurística, en el que las palabras clave, los conceptos básicos son los de conjetura, los estudiantes deben conjeturar, los de inventiva, los estudiantes deben inventar. Pues bien, él desdeña todos esos y propone el suyo, la socioepistemología de las matemáticas. Más o menos, ¿de qué va eso? Bueno, la socioepistemología de las matemáticas podríamos llamarla por un nombre mejor. Podríamos llamarlo el programa abductivista en la pedagogía de las matemáticas. ¿Por qué el programa abductivista? Porque lo que viene a decirnos Cantoral es precisamente lo que ya nos dijo Charles Sanders Peirce. Esta es una muy buena compilación del Fondo de Cultura Económica de la obra de Charles Sanders Peirce en 2 tomos. Hay varias ediciones de las obras de Peirce. La de Harvard University Press consta de 6 volúmenes, pero está incompleta. La más completa es la de estos editores, Christian Kloesel. Es la más completa, que va a ser de 25 volúmenes. Creo que se han publicado 20. Empezó hace 20 años, por cierto. Empezó en 1999. Ah, no, ya 21 años. ¿Cómo se hace viejo uno, verdad? Bueno, esa es la edición que va a contener toda la obra de Peirce, críticamente expurgada. Bueno, esperemos que no esté expurgada. En la obra de Peirce nos habla sobre todo de la abducción como la lógica del pragmatismo. Recordemos que la lógica del pragmatismo de Peirce es completamente diferente de la de William James. La abducción para Peirce es un adivinar a partir de los hechos una teoría. Los hechos, dado un conjunto de hechos, nosotros no inducimos. Nosotros tratamos de adivinar una teoría en la que esos hechos encajen. Por supuesto, los hechos nos la pueden sugerir. ¿Por qué no es lo mismo que la inducción? Bueno, porque para Peirce la inducción es una teoría que busca hechos. Ya tenemos una hipótesis, ya tenemos una conjetura y lo que buscamos es confirmarla en los hechos. Es diferente también de la deducción. La deducción es simplemente, dada una teoría, sacar sus consecuencias experienciales para ponerlas a prueba. Entonces, cuando vemos a Cantoral, él nos muestra el siguiente dibujo. Esta es una curva y este es un plano cartesiano. Como siempre, es un plano cartesiano derecho. Hacia arriba es positivo, hacia abajo negativo. Hacia acá es negativo y hacia acá es positivo. Es un plano cartesiano derecho. Entonces, si preguntamos al estudiante o a quien sea, ¿hacia dónde va positiva la curva? Pues en estos cuadrantes, donde va positiva. ¿Dónde sus tangentes se hacen cero? O sea, su primera derivada es cero. Aquí, aquí y aquí. ¿Dónde su segunda derivada es positiva? Aquí. ¿Dónde es negativa? Aquí. Aquí. La concavidad hacia arriba o hacia abajo, cóncava o convexa. Eso es con lo que asociamos las segundas derivadas. La pregunta de Cantoral es, ¿y dónde está representada la tercera derivada? Eso es una abducción. Según él, lo que debemos hacer con los estudiantes es enseñarlos a abducir, pero la abducción no se puede enseñar. Nosotros no podemos enseñarles a adivinar una teoría a partir de los hechos. Ellos tienen que hacerlo solos. Peirce no se consideraba un maestro. Consideraba que la teoría que él daba era exactamente como la escalera de Wittgenstein. Se sube por ella y se tira. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que, a final de cuentas, un pedagogo busca volverse inútil, no ser para toda la vida. La gente, una vez que aprendió, puede seguir aprendiendo por sí misma. Si no, la educación es un fracaso. De ahí el título de estos videos de la inútil pedagogía. Muchas gracias.